Vale, el odio a Scaramouche en China y sus fatales resultados de Don Padilla, _. Scaramouche es un personaje de Genshin Impact, es un shotita, que ya lo mostrarán aquí, pero es el personaje que en su momento fue el más odiado de todo el juego por los chinos, ¿no? Porque, bueno, ya lo contará el del vídeo, ya lo contará. Agarraos. Agarraos porque se boidea mucho, ¿vale? Ya meten advertencia de contenido, maltrato animal, no sé qué. Moito cuidado. En internet solemos hablar de odiar a un personaje como algo ¿Está sonando banda sonora de Omori? inofensivo, un Sí. meme, una burla o una queja ¡Fua! más dentro de un fandom. No me puedes empezar con el dueto final. Pero, ¿qué ocurre cuando ese odio deja de ser simbólico? Cuando deja de dirigirse a un personaje ficticio y comienza a organizarse, a radicalizarse y a justificar acciones reales. En este video no hablaremos sobre si Scaramouche es un buen o un mal personaje. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Y me cuesta admitirlo. Mira que me caía mal, mira que me parece una nacada lo que le hicieron. Pero cada vez es mejor. Tampoco meteré gustos personales, ships o rivalidades entre fans, sino de cómo un conflicto narrativo, malentendido y amplificado por foros, redes sociales y tensiones ideológicas, terminó transformándose en uno de los episodios más extremos de odio dentro de la comunidad de Genshin Impact. Ojos Void, cuchillo gato. Hoy. Sí, se hizo la Iniciando transmisión. su Sí. participación en el Ayer evento de la hicimos la versión de 1.1 Columbina, de en Genshin Kik. Impact, Estrellas que no regresan, Scaramouche se presentó como un muchacho de baja estatura y actitud arrogante. Lo de ser un antagonista principal y ser presentado en un evento antes que en la historia principal, en un evento limitado que ya no se puede jugar, es locura, ¿eh? Posteriormente también Eso tendría fue una breve durísimo. aparición en la misión Es como cuando un día entré al stream de Belz y de repente existían Pico, Guido y Blasco. de Arconte de Inazuma Omnipresence Over Mortals del capítulo 2, donde se vería involucrado en la distribución de visiones falsas que terminarían matando a varios soldados de la Resistencia. Esto lo retrataría como un villano con actos mucho más terribles. Estas participaciones lo harían popular en Vamos, que era malo, malo. Era malo con ganas, gente. Muy malo. una sección de personas que adoraban sus participaciones, llegando a recibir fanarts, fanfics o videos edit. Aunque, por otro lado, también Pero a las minitas fans de Genshin como que les encanta, porque es como malo. Pero como tiene apariencia de niño así soft, de shotita adorable, es como wow. había personas a las que simplemente les caía mal. Lo quieren arreglar. Principalmente porque lo consideraban un personaje desagradable, Y canónicamente se le puede arreglar, porque es un robot. descrito como que Ojo. tenía Suichu, es decir, que era insultante, mal hablado o grosero con los demás personajes del juego. En resumen, su rol como villano despreciable le ganaron varias críticas, de modo que muchas personas consideraban que cualquiera con San Wan Shen Chang consideraría a este personaje como alguien desagradable por su conducta y carácter. Y, aunque Vosotros tenéis Sang Wan Zeng Chang. en menor medida, el diseño y la imagen del personaje también fueron objetivo de comentarios despectivos, principalmente debido a su baja estatura y rasgos andróginos, lo que le ganó comparaciones con otros personajes masculinos considerados más atractivos. Aunque algunas personas ya lo consideraban desesperante desde antes y creaban ciertos contenidos relacionados con mandarle hate, las críticas Xiao está guay. Mi Xiao me parece que sí tiene un diseño con chingón. otros Sí. personajes masculinos considerados La máscara y de aura. ¿Este cómo se llamaba? Este tenía el pick de Inazuma. Kazuha. Kazuha. más atractivos. Aunque algunas personas ya lo consideraban desesperante desde antes y De hecho, el Wanderer podría considerarse trans. Pues un poco sí, ¿no? Porque no fue ideado para ser un clon de Raiden. creaban ciertos Sí. contenidos relacionados con mandarle hate, las críticas negativas estallaron cuando, en el capítulo 3 de Genshin, finalmente tendría una participación principal como villano al intentar convertirse en un dios artificial, que, ignorando detalles, obtendría un arco argumental de redención durante la versión 3.3 en la misión de interludio ¡Lo Inversion of Genesis, redimieron! que fue calificado como forzado e inmerecido. Fue una blanqueada histórica. En dicha misión, Scaramouche, luego de ser derrotado en su forma de dios falso, decide eliminar su existencia del mundo por estar siendo atormentado por sus pecados pasados. El tío dijo, Como que mira, sale. dijo, soy una mierda. Y nosotros, sí, mátate, bórrate del server. Y él, vale. Y se quiso borrar del server. Ahí había una intención genuina de borrarse del server.
No, Givel, no, Gracias por la raid. estamos viendo cuties. No estamos viendo cuties. ¡No, no estamos viendo cuties! ¡Quítalo! ¡Quítalo! Muchas gracias, 18 Demon, por la raid. No estamos viendo cuties, pero estamos viendo un vídeo de Genshin Impact que es básicamente lo mismo. Entonces estamos explicando, el vídeo va de por qué un personaje llamado Scaramuche fue odiado en China. Entonces están dando un poco el contexto del personaje. Entonces eso, Scaramuche era muy malo, pero llegó un momento en el que como que se arrepintió. Dijo, mi vida es una puta mierda, solo causo desgracia allá donde voy, me voy a matar. Entonces como que se quiso borrar de la historia, en plan que no quedase ni un rastro de que él existió y que eso al mismo tiempo pues borrase todos los crímenes que cometió. Con lo cual pues dices, vale, eres un mierdas, pero lo que tú quieres hacer pues está genial, ¿no? Te vas a eliminar y todo el daño que causaste se va a arreglar. Muy bien por ti. Sin embargo, pues no salió como él esperaba y lo que hizo fue borrarse de la historia, con lo cual nadie se acuerda de él, él sigue vivo, pero nadie se acuerda de él y todos los crímenes y asesinatos y cosas malas que hizo se mantuvieron, pero aplicadas de otra forma. En plan, si él asesinó a alguien, pues ahora esa persona murió porque le cayó un rayo. Entonces, no arregló nada, pero legalmente no ha hecho nada. Es inocente ahora. Nadie lo conoce. Sigue cargando con la culpa de los crímenes que cometió, pero ni siquiera puede redimirse de ellos porque nadie se acuerda de que los hizo. Scaramouche, luego de ser derrotado en su forma de dios falso, decide eliminar su existencia del mundo por estar siendo Borró toda la evidencia, borró el Discord secreto. atormentado por sus pecados pasados. Esto lográndolo al acercarse al Irminsul con ayuda de Nahida. Eso sería calificado como una forma de liberarse de las consecuencias de sus actos pasados, principalmente debido a que, al eliminarse del Yo creo que sigue atormentado por ellos, mundo, el mundo terminó olvidando los resultados de sus crímenes, permitiéndole renacer como Wanderer, quien luego de recuperar sus recuerdos nuevamente con ayuda de la protagonista y Con de Nahida, sombrero. terminaría volviendo a ser una En mi partida se llama Skibidi. persona desagradable. Todo esto Claro, porque como se olvida todo sobre él, puedes ponerle un nombre. Entonces aquí lo llamamos Skibidi. De hecho, se hizo una donación, se hizo como una batalla de donadores a ver si el nombre que le quedaba era Skibidi o Jujutsu. Le quedó Skibidi y yo creo que ganó. para muchos fans del juego Sí, sería un pero una situación muy whitewashing estable. inaceptable. Literalmente blanqueado. Para muchos fans del juego Es que sí fue sería blanqueado. Literalmente blanqueado. un whitewashing inaceptable. Pero tremendo Pues no rayón solo tiene. no pagó por sus crímenes, sino que la historia le dio una conclusión en la que el mundo se olvidó de ellos y salió libre de culpa. En base a esta conclusión de la historia, se le calificó como un guión basura. No, hombre, La no. sensación de injusticia moral incluso llegó a fans del personaje que reconocieron que la ejecución narrativa fue cuestionable, de modo que el debate ahora se centró en la calidad narrativa del juego. Tanto fue este revuelo que el escritor asociado a la historia del juego terminaría dando algunas declaraciones posteriormente. Posteriormente, la estrecha relación que el personaje desarrolló con Nahida tras su redención también Vale, aquí llega lo bueno. Hasta ahora, un tipo que era malo y ha sido blanqueado. ¿Vale? Sus crímenes han sido olvidados, ya no los ha cometido. ¿Qué pasa? Que se hace muy amigo de la sexy loli del juego, ¿vale? De Nahida. la estrecha relación que el personaje Como que Nahida dice, bueno, pues ya que no tienes nada que hacer, pues puedes quedarte conmigo y yo qué sé, te ayudamos o algo. desarrolló con Nahida tras su redención también Todo Y ahí- malvado y pierde ahí- su poder con enana correcta. Y ahí los chinos dijeron, now. un aspecto polémico, pues pese a que sería derrotado, Nahida lo terminaría acogiendo como una especie de aliado confidencial, lo que para Míralo ahí con Nahida. muchos resultó chocante. La Sí, la cabeza de Nahida es más grande que la del Wander. queja era que Nahida había actuado fuera de personaje al perdonar tan fácilmente a una persona que casi devastó Sumeru, y, dado que la trama se centró tanto en lo importante que era derrotar a los Fatui para salvar a Nahida, Sexy Loli fue nominada en los Loli Awards, ¿no? Si yo no me equivoco. Nahida no Sí, fue sí, nominada. Fue nominada. En una encuesta Y en la que ganó. votaron miles y miles de personas. Y ganó su categoría. Hombre, pues ya está. A mí que seáis unos putísimos turistas cucardos. del encierro, resultaba contradictorio que la historia ahora los volviera aliados. Hay que aceptarlo. Esta discusión ¡Ay! Hay que aceptarlo. es Oye, razonable. esas son las Es en tu verdad que la video. redención de Scaramouche se pudo haber llevado de mejor manera, principalmente debido a que muchos jugadores, incluyéndome, realmente esperaban poder derrotarlo.
Ojalá hubiera dicho, muchos jugadores, incluyéndome, nos pusimos celosos de... Pero Descaro. a lo largo de estas discusiones se presentaron eventos como el llamado Hilo de las 12.000 respuestas de Douban, que comenzó cuando se filtraron las líneas que tendría Wanderer una vez el personaje sea jugable. El conflicto estalló cuando los detractores se mostraron molestos porque notaron que el personaje insultaba a otros como Tartaglia, Jai Miko o a Shogun Raiden, comenzando con opiniones mesuradas. Es que imagínate, es un cabrón, es malo, insulta a los demás, desagradable, se blanquea y encima se queda con la loli. No, Debate hombre, no. reciclado y gente simplemente hablando. Como para no eres- envidiar. Tú eres un chino ahí trabajando 23 horas al día, tienes una horita para jugar al Genshin y ves cómo este hijo de puta es recompensado con todo lo que tú quieres. No, hombre, no. Este conflicto estalla cuando fans del personaje llegaron a defenderlo, asegurando cosas como que estaba bien que lo hiciera o que se lo merecían. Así que quienes discutían terminaron radicalizándose. Aunque la mayor fuente de insultos que se mostraban en el foro pertenecían a respuestas. Esto alimentaba indirectamente la cantidad de posts colgados en el hilo, por lo que terminaría teniendo la cantidad de respuestas antes mencionada antes de finalmente ser depurado y reportado. Posteriormente, en Weibo, se creó una discusión que también terminaría teniendo unas 22.000 respuestas, principalmente resultado de discusiones entre los Scarastans y ¿Scarastans? Xiaostans. En algunas fuentes se menciona que los fans de Scara fueron la fuente del acoso en esta discusión, aunque no pude encontrar mucha información al respecto, salvo que en algún momento Que Scaramucci le hayan borrado sus pecados a la fuerza solo hace su arrepentimiento más fuerte, porque quiere tomar responsabilidad de cosas que ahora escapan de su alcance. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. la persona que O sea, está gracioso decir que fue blanqueado. Es blanqueado a ojos del mundo, pero porque el mayor... O sea, la mayor culpabilidad la va a sufrir él. Él ahora siempre está intentando hacer cosas para redimirse. Literalmente en la última versión dijo, bueno, tengo aquí un núcleo que si me lo arranco igual me muero, pero os lo doy. A ver si con suerte me muero. inició el hilo Lo que pasa es que como Genshin no tiene huevos, pues no se murió. Pero él estaba dispuesto, ¿eh? terminaría siendo amenazada con ser sancionada por la moderación de Weibo debido a los graves insultos que se realizaban en el hilo. Antes de llegar a la parte más dura de este conflicto, hay que recordar la existencia de Preso debería estar, preso. un foro en NGA llamado Yongdue Jingtu, un espacio dedicado a leaks. La moderación del foro permitía la existencia del espacio gris debido a que se presentaba una afluencia alta de personas, pese a que sabían que era ilegal. Este espacio funcionaba como incubadora de melones, es decir, de polémicas. Pero este espacio fue cerrado en marzo de 2023, de modo que los usuarios que recurrían constantemente a discutir en este espacio se dispersaron por el foro principal y otros, lo que provocó que la cultura basada en discutir con información incompleta terminara desbordándose. Si tuviera que decir Es cuál como fue ese el punto NPC de del arco quiebre, de Otto que diría lo que fue el encarcelaron, avance de la ni me versión acuerdo ahora. 3.6, donde Wanderer aparecería en el evento Academia Extravaganza, junto a otros personajes del elenco de Sumeru. ¡Academia! La acusación principal para el Qué buen guionista nombre. del evento fue que estaba proyectando su favoritismo personal en la historia. De forma aparentemente trivial, el Día de los Inocentes de la versión 4.1 se publicarían Aquí nos envenenamos. 4 imágenes en las que personajes de Genshin Impact se verían convertidos en gatos, y el personaje de Sumeru agregado sería Scaramouche, lo que provocaría El gato Scaramouche. asco entre haters del personaje. La moderación del subforo NGA de Genshin Impact creó un subforo específico para contener a los haters del personaje, pero relajando enormemente la moderación. Aquí es donde sucederían las discusiones más salvajes, entre insultos al personaje, a sus fans, entre géneros, y validando el contenido más agresivo, pasando del debate Que pone ahí. entre géneros Que Scaramucci siquiera pueda respirar ya está mal. Cada vez que aparece tiene que humillar a algún personaje blanco puro al azar. Ya entendí, pero ustedes incluso que Scaramucci respire está mal. Tienes toda la razón. ¿Podría por favor morirse? y validando el contenido más agresivo, pasando del debate, que ya de por sí era salvaje, a la más absoluta radicalización. Aquí comenzaría Sí, pero yo hoy en Twitter tuve un debate más salvaje con un pibe que era hater del banquete de Reyes de Fate Zero. a aparecer las llamadas a la acción, donde miembros de este foro incitaban al acoso a cualquiera.
Por ejemplo, se crearían hilos insultando a guionistas de MiHoYo con lenguajes terribles, acusándolos de corrupción moral, perversión, favoritismo ideológico, entre otras acusaciones, que resultarían en la filtración de datos personales del guionista principal, y posteriormente se incitaría a su despido. Hasta que, finalmente, un día comenzaría a circular la presunta confesión de un miembro de un grupo de QQ que aseguraba que un niño Con Avatar de... Tenía foto de Klee. Antes en nuestro complejo residencial un niño me dijo que había un gato que se parecía a Scaramucci. le había avisado de un gato callejero que tenía un aspecto muy similar a las representaciones que se le habían dado al Por la noche directamente yo... personaje. Y posteriormente aseguró haberlo envenenado, compartiendo las imágenes del animal sin vida en el grupo. El grupo no solo no condenó el hecho, sino que culpó a MiHoYo y a los fans del personaje. ¡Por esto! ¡Pero mirad lo que nos obligáis a hacer, mi joyo! Le disteis la loli al Scaramucci y ahora nosotros tenemos que matar gatitos. Este fue el detonante que haría popular esta discusión, y personas de todo el mundo comentarían el desastre que era el debate en contra de Scaramouche. Mediante posts, videos o reportajes se notificaría de un grupo de haters del personaje que lo odiaban por recibir atención del público y personajes femeninos, algo que, como hemos visto, no representa Los personajes femeninos, Najida. la realidad total de la discusión. Sí, importante. Conforme esta noticia se esparció por mainstream media, en discusiones dedicadas, trolls y haters aprovecharon para publicar imágenes sangrientas de animales, no necesariamente relacionadas con este hecho, y montajes perturbadores. Fotos del Scaramucci muerto. En algunas fuentes occidentales, se menciona que el maltrato animal a gatos fue sistemático, de modo que varios animales callejeros sufrieron destinos similares. Pero Varios, o sea, no solo fue un loco. Sí, no. Los No, haters de fueron Scaramucci, varios. los haters de Scaramucci salieron de cacería de gatitos. yo Sí, personalmente sí, no sí. pude encontrar reportajes policíacos, que definitivamente existirían de haber sido esto cierto, Ah, igual caímos en la peor desinformación. reportajes policíacos, que definitivamente existirían de haber sido esto cierto, ni información con pruebas que pueda sustentar esta versión. La historia continúa cuando Por el bien de la boideada diremos que ese año murieron el 50% de los gatos de China. un día, grupos de personas mediante Tieva comenzaron a organizarse para denunciar Pudieron en no masa a haber sido los Scaramouche, fans. principalmente Sí, por fue en 5 motivos. Scaramouche pertenece originalmente a la región de Inazuma, que está inspirada en Japón. Por tanto, el hecho de que en su historia se le perdonaran los crímenes de forma tan sencilla, Oh, ay, 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 ay. Claro, al japonés se le perdonaron los crímenes. Uy, 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 uy. que en su historia se le perdonaran los crímenes de forma tan sencilla, sería un whitewashing a los crímenes que el imperio japonés cometió en China y otros sitios conquistados. No, jamás me di cuenta de ese simbolismo. Tengo mucho que estudiar aún. Además, el personaje nunca admitió derrota ni sus crímenes, incluso falsificando la historia al borrarse de la misma, actos que, presuntamente, también hicieron los japoneses. Scaramucci es una persona desagradable, y Japón dice que si hay problemas en ¿Veis, chat? Trabajo. Estoy aprendiendo, estoy formándome. Taiwán, Japón se verá afectado. Los escritores de MiHoYo Los chinos no olvidan esa pequeña diablura de Japón, no olvidan la etapa de anti-Buda que tuvieron ahí. quieren que aceptemos al Wanderer actual, y los chinos, traidores, quieren que los chinos dejen de lado el odio. Traidores, en este contexto, es especialmente grave porque se utiliza para referirse Te voy a vaporizar. a traidores al país, algo históricamente ligado a colaboradores con Japón. Y es que muchos detractores vieron en el acto de borrar sus pecados de la memoria del mundo a través del Irminsul una metáfora de la falsificación de la historia, una acusación que frecuentemente se lanza contra el Estado japonés en la vida real. Esta tensión escaló hasta el punto de realizar analogías con conflictos actuales, citando posturas diplomáticas sobre Taiwán para justificar el rechazo ¿Qué le debe Genshin Impact a Japón? Porque es un juego chino. Es que si fuera un juego japonés, podrías decir, vale, los japoneses están intentando quedar bien ellos y hacen que los personajes japoneses olviden sus crímenes. Pero es un juego chino. Por eso dicen lo de traidores. al personaje. Bajo esta lógica, aceptar la redención de Scaramouche no era solo una cuestión de gusto, sino un acto de traición. De ahí que Todo, tanto ¿no? a los guionistas de MiHoYo como a fans del personaje se les El doblaje, sin el doblaje japonés, Genshin queda en flop.
tildara de Hanjian o traidores a la patria, un término con una carga histórica devastadora que los señala como colaboradores del enemigo. Traidores a la patria como Sin Pedro embargo, Sánchez. estos intentos no terminarían en nada. Pese a que efectivamente la oficina de denuncias de Shanghai se comunicó con MiHoYo, ellos le explicaron lo que, para nosotros, resulta obvio. La historia se Por esa supuesta traición tuvieron que bufear a Zhongli. Porque Zhongli, para los que no le sepáis, es como el Pokémon legendario de la región china, ¿no? Dentro del Genshin Impact, las regiones son diferentes países y hay una que es China y ahí el Pokémon legendario es Zhongli. Y lo hicieron más fuerte después de ser acusados de traidores. basa en personajes y situaciones ficticias, sin relación directa con la vida real. Aun con estas respuestas, se declaró que las denuncias escalarían a Beijing, aunque el rastro se perdió aquí, así que no estoy seguro de cuál fue la respuesta oficial después de esto. Aunque en menor medida, en el sentido de Ahora Scaramouche se transformará en un muy buen dibujante y creará el concepto de manga para que se blanquee aún más su historia. Cuando se ponga a adaptar las novelas de la Yae al manga, que pocos eran uff. los usuarios que seguían discutiendo, posteriormente las controversias siguieron. Y un día, resultado de una plática que dio uno de los guionistas principales de Genshin Impact en una universidad prestigiosa de China, posts en sitios como Shihu, Tieba o NGA discutirían sus respuestas respecto a una pregunta sobre las controversias que rodeaban al equipo de escritura. La pregunta, ¿Scaramouche se folla a Nahida, sí o no? Responde claramente, o si no mataremos 7 gatitos. El equipo de redacción necesita, en la medida de lo posible, explicar la información con claridad y contar la historia de forma comprensible. En cuanto a si el personaje es bueno o malo, no se emite un juicio directo, ya que eso queda a criterio del público. En algunos casos, las intenciones internas del guionista y lo que finalmente se expresa en la historia pueden no coincidir del todo. Por ello, Me a dio partir de envidia. ahora, el énfasis principal del trabajo posterior de guión será optimizar los textos para contar bien y claramente la historia. Resultado de estas declaraciones, comenzarían a cocinarse algunos intentos de culpar al guionista por tener una preferencia clara por personajes claramente jóvenes, una grave acusación. ¿Cómo? Scaramouche en Fontaine le roba protagonismo al Arconte Hidro. Que la Nah. causa que mataron a señora porque se le dio una bofetada a Venti. Los personajes jugables masculinos con cuerpo de niño siempre han sido los favoritos y han recibido un trato especial. Una preferencia clara por personajes claramente jóvenes, una grave acusación que se planteaba Hagámosle unas imágenes fantasmas. Yo voy a subirlas a Bilibili. En este contexto se refiere a ediciones hechas para difamar, demonizar, ridiculizar o acosar con pruebas falsas. Lo que me hicieron el otro día. clara por personajes claramente jóvenes. ¿Qué? Una grave acusación que se planteaba llegaría a Bilibili, aunque no terminaría llegando a nada porque el post sería borrado. Posteriormente, El no se burlen de Shingeki es una imagen fantasma. terminaría Yo llegando a estaba nada llorando por Doctor Stone. porque el post Que ya me jodería llorar por Doctor Stone, vaya cosa. sería borrado. Posteriormente, también se planteaba esparcir la narrativa de que el actor de voz de Scaramouche había llegado al puesto por regalar o pagar con su cuerpo. ¡Oh! que tam- ¿Qué? Había llegado al ¿Perdón? puesto por Imagen fantasma se expande. Como todo el mundo sabe, en mi joyo es algo habitual escribir personajes pensando en en los actores de voz. Como todo el mundo sabe, otros actores de voz suelen vender fanservice en publicación dinámicas. Como todo el mundo sabe, ese actor de voz ha interpretado a los personajes en Genshin, ambos niños. Como todo el mundo sabe, algunos guionistas de Genshin tienen gustos anormales por los niños. Como todo el mundo sabe, parte de las celebridades del tráfico ascienden mediante conductas que conllevan enfermedades o daños. Esto ya se puso mal, mejor no pensarlo más. Tómenlo como rumores para divertirse. regalar o pagar con su cuerpo. Son Lo que autoconscientes. tampoco Pura llegaría a verdad. nada por lo inverosímil de la narrativa. Para cerrar antes de las conclusiones de este tema, me gustaría abordar la narrativa principal que se ha abordado en algunos videos, posts o redes que alimentaban la teoría de Como que todo el mundo sabe. realmente el odio a Scaramouche derivaba de su alta popularidad Qué forma más china, ¿no? De escribir una acusación de pedófilo a alguien haciendo que cada frase empiece con como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe. Casi parece como una especie de poema chino místico. en el público femenino. No los juzgo, es un error que yo mismo cometí cuando hice la primera versión de este video hace ya casi un año. Pero tras darle una Historias profunda perturbadoras y era una Paimon fumándose un cigarro. ¡Oh!
primera versión de este video hace ya Gruber casi un año. Tignari. Pero Durísimo. tras darle una profunda revisada al tema, hay que decir que el odio al personaje es mucho más complejo que eso. Y aunque sí me llegué a encontrar algunos posts o capturas donde personas aseguraban que estaban hartándose del personaje porque era popular en personas de sus entornos, lo cierto es que muchos de estos eran burlas, sátiras o exageraciones. De hecho, en una encuesta se reveló que las personas que menos gustaban del personaje no se dividían por géneros, y de hecho estaban bastante parejos. Sí. Y este post de Tieva, por ejemplo, que fue usado como apoyo a la narrativa de que Scaramouche era solamente infame en público masculino, tiempo después resultó que era una exageración y que la novia del autor realmente era la novia de un hermano mayor. Un pibe para justificar al escaramuche. Le gustan las minitas, le gusta a mi novia. El tipo, bueno, le gusta la novia de mi hermano. Del autor realmente era la novia de un hermano mayor. Al mirar este caso en retrospectiva, queda claro que el problema nunca fue solo un personaje, ni un solo fandom, ni una sola plataforma. Joder, Jorge el Fue Picuno. una acumulación lenta y progresiva de frustraciones, malas decisiones narrativas, espacios mal moderados y Es que se le juntó todo, ¿no? Entre ser antipático al principio, la blanqueada, que esté con la Loli, ese es el mayor crimen. Que sea justamente un personaje japonés que se le olvidan sus La crímenes. traición. Sí. La traición nacional. discursos que dejaron de cuestionarse a sí mismos. Porque la ficción no mata. Yo creo que mi primera La impresión radical- de Darkrai Gracias, fue... Fef Vega 96 tremendo por los friki. 4 mesazos. ¿Realización? Sí. Durante mucho tiempo esta discusión se sostuvo en el terreno de lo simbólico, críticas al guión, burlas, insultos, acusaciones ideológicas, pero en algún punto, difuso pero real, Un se poco cruzó una Marvel frontera. Dreamer el conflicto. Y cuando una discusión deja de tratar sobre ideas para tratar sobre enemigos, ya no importa si el objeto del odio es Ostras, Marvel Dreamer se habría enfadado por la blanqueada de Scaramouche. real o ficticio. Cuando la Depende. empatía Sería fan de desaparece. Najida. Si Najida fuese Star Yuki, Marvel Dreamer se habría enfadado por Scaramouche. cualquier símbolo puede Si, convertirse si hubiera doblaje en español y Star Yuki le diera voz a Najida, tal vez sí. en un objetivo. Quiero ver eso. Dame un clip de... A ver, ¿dónde está Star Yuki? Vamos a ver qué tal queda eso. Ay. Oh, no. Pues. Vamos a chupar la nieve. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. ¿Por qué? Ando ¿Por qué? muy contenta, muy emocionada porque güey. hoy es Noche de Nevada. Hoy se anunciaba una tormenta muy fuerte. Empezaba a las 2 de la mañana, ahora mismo son las 8 y me acabo de levantar y he visto a la ventana y está todo ¡Ayuda! blanco, todo está hiper lindo. Todavía no he salido. No le queda Obviamente, tanto, no le queda Oh, tanto. madura. Pijama, No. ya me maquillé. Suena muy Tengo, madura. creo que algunos retos para hacer Suena en la duro. nieve. Le quedaría Ya más fue a buscarte un Jaina. video de Star Yuki haciendo voz tierna. No. Demasiado específico. Me vas a joder todo el algoritmo. ¿Por qué dice voz Sí. Hoy sí hace ASMR, imposible. ASMR de mimitos No. como suave. Ay, no. Despídete de tu algoritmo, Dark Cremola. ¿Cómo se encuentran mis hermosos y preciosas, hermosas, Me siento sucia. preciosas de YouTube? Mario le está convulsionando ahí. Marvel Dreamer va a morir. Debió haberme puesto un brillito. Nah, Si le muy pones bajo. en el minuto 10, seguramente se pone chévere. Ay, Estás No tú jodas. durísimo. Como le sepas a esto. Muy bonitas. Son muy bonitas. Te las voy a cepillar un poquito. ¿Qué? Es que te las cepillen. Que no va- ¿de qué está hablando? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No me gusta donde estamos entrando. Entender lo ocurrido no es ¿Por qué tan serio, Dark Mola?
justificarlo, ni repartir absoluciones, ni culpar a un solo grupo. Es reconocer que los conflictos culturales mal contenidos no se disuelven Ahora te solos. entiendo, Marvel Se Dreamer. transforman, escalan y terminan afectando al mundo real. Este no es solo un caso aislado sobre Scaramouche, es un recordatorio incómodo de que, cuando normalizamos la deshumanización en el Pues discurso, contribute que te siempre llevas, hay moloide. consecuencias fuera de la pantalla. Porque al final, las historias terminan, pero lo que las personas hacen en su nombre, no siempre. Gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta acá, quiero mandarte un gran agradecimiento por tu atención. Y Buen vídeo y muy informante. La verdad, contó ahí bien las boideadas del Scaramucci y yo no me sabía que... Me quedé muy sorprendido con lo de que se podía interpretar la blanqueada de Scaramucci como una blanqueada al pueblo japonés en general. Un saludo y un agradecimiento a todos los miembros sapo weón de este canal. Sus comentarios nos ayudan a mí y a Darkrai a hacer mejor este tipo de contenido. Yo también agradezco que de forma no irónica hay gente que se ha vuelto miembro del canal Darkrai no Mola. Tenemos como 50 o 60 miembros, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que os habéis vuelto miembros del canal.